Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi padre millonario me amenazó con desheredarme. Al descubrir su amante de 10 años, no imaginé el giro que tomaría. Nací en lo que parece un melodrama digno de las películas más intensas. Mi familia supera cualquier nivel de disfuncionalidad que puedas imaginar en la ficción. Y créanme, ni las representaciones más dramáticas se acercan a la realidad que me tocó vivir. Es una situación que no le desearía ni a mi peor enemigo, pero es mi realidad y tengo que afrontarla. Durante años mantuve la esperanza de que las cosas mejorarían, pero he llegado a comprender que hay personas que necesitan el drama para sobrevivir, como si fuera su oxígeno vital. Mi padre es el ejemplo perfecto de este tipo de persona. Se deleita en el papel de víctima y cuando no encuentra situaciones que le permitan asumir ese rol, las crea él mismo, perturbando la paz de todos a su alrededor. Permítanme presentarme. Soy una mujer de 30 años y la historia de mi familia comenzó a fragmentarse cuando apenas tenía 3 años, con el divorcio de mis padres. Según mi padre, quien nunca pierde oportunidad de mencionar esto, él y mi madre biológica eran como agua y aceite, y su matrimonio fue el error más grande de sus vidas. Se casaron siendo muy jóvenes y me concibieron durante el primer año de matrimonio, cuando todo era color de rosa y la vida parecía perfecta. Sin embargo, la realidad los golpeó duramente cuando mi madre biológica se dio cuenta de que ser madre no era como jugar con muñecas, era una responsabilidad permanente y demandante. Esta revelación la llevó a tomar una decisión drástica: abandonarnos. Pero esta es solo la versión resumida. La historia completa revela que mi madre biológica era una mujer que cautivaba a todos los hombres que la conocían. Su belleza era tal que los hombres la perseguían incansablemente, pero por alguna razón del destino terminó casándose con mi padre. Después de mi nacimiento, la realidad de su nueva vida como esposa y madre comenzó a asfixiarla. Detestaba la idea de estar atada a compromisos y responsabilidades, añorando desesperadamente su antigua libertad. Su respuesta a esta situación fue particularmente inmadura y cruel. Comenzó una serie de infidelidades, cada una más descarada que la anterior. Cuando la descubrían, fingía arrepentimiento, solo para volver a las mismas andadas poco después. Mi padre, en retrospectiva, cree que ella dejaba pistas deliberadamente, buscando que la descubrieran. Era su manera cobarde de forzar el fin del matrimonio, sin tener que tomar la iniciativa ella misma. A pesar de todo, mi padre estaba tan enamorado que continuaba perdonándola. La situación se volvió insosteniblemente tóxica, pero él persistió hasta que finalmente ella decidió marcharse con uno de sus amantes. Hasta hoy desconocemos con cuál. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido, a pesar de los intensos esfuerzos de mi padre por localizarla. Como era tan pequeña cuando todo esto sucedió, no conservo ningún recuerdo de ella. Para mí, es simplemente un personaje en las historias de mi padre, no una madre real. No merece ese título después de sus acciones. Tras su partida, mi padre se sumergió completamente en el trabajo, canalizando toda su energía en construir un imperio empresarial que resultó enormemente exitoso. A veces pienso que si mi madre biológica supiera de la fortuna que ha amasado mi padre, intentaría volver a nuestras vidas, pero afortunadamente nunca lo hizo. Esto permitió que mi padre conociera a una mujer verdaderamente extraordinaria, quien se convertiría en mi verdadera madre y en el pilar más importante de mi familia. La amo incluso más que a mi padre, y es la mejor madre que alguien podría desear tener. Mi padre conoció a la que yo llamo mamá, aunque técnicamente es mi madrastra, cuando yo tenía 6 años y se casaron 2 años después. Desde el primer momento, demostró una dulzura y paciencia extraordinarias conmigo. Recuerdo que al principio me mostraba cautelosa y distante con ella, pero ella nunca me presionó. Con el tiempo, su cariño genuino y constante derritió mis barreras hasta el punto en que me convertí en su pequeña sombra. Me llevaba a disfrutar de películas, pasábamos tardes enteras en las máquinas de arcade, y todo esto incluso antes de que se casara con mi padre. Años después, cuando le pregunté por qué se había esforzado tanto conmigo, me explicó con una sinceridad conmovedora que su objetivo siempre fue crear un vínculo familiar verdadero conmigo, no simplemente ser la esposa de mi padre. Ella comprendía perfectamente la responsabilidad que estaba asumiendo y quería hacerle justicia plena a ese papel. Puedo decir con total certeza que lo logró con creces. Después de todos estos años, no podría imaginar una mejor madre,
Después de su boda, nuestra familia creció con la llegada de los gemelos, Alex y Arthur, 2 años más tarde. Confieso que cuando nacieron, me invadió el temor de que ellos serían su verdadera familia y que yo pasaría a un segundo plano, pero nunca fue así. Apenas regresó del hospital con los bebés, me llamó a su lado y me aseguró que yo siempre sería su primera hija y que nada en el mundo podría cambiar eso. Aún recuerdo cómo me abracé a ella llorando desconsoladamente. Con el tiempo, desarrollé un profundo amor por mis hermanos y me involucré activamente en su crianza. A pesar del agotamiento que suponía criar a 2 bebés simultáneamente, mamá siempre encontraba tiempo para mí. Mantuvo nuestras noches de películas semanales, aunque yo intentaba cancelarlas preocupada por su cansancio. Ahora entiendo que ella estaba más preocupada porque yo me sintiera desplazada y quería asegurarse de que comprendiera que los gemelos no cambiarían nuestra relación. Durante todos esos años, éramos lo que podría considerarse una familia feliz. Mi padre estaba constantemente ocupado con su negocio, así que principalmente éramos nosotros 4, mamá, yo, Alex y Arthur, en nuestro pequeño mundo perfecto. Creíamos ingenuamente que papá dedicaba tanto tiempo al trabajo por el bienestar de la familia, pero recientemente descubrimos una verdad devastadora sobre sus verdaderas ocupaciones. Cuando me fui a la universidad, conseguí una beca completa. Mi padre había establecido un fondo universitario para mí, pero no fue necesario utilizarlo. Me dijo que lo guardaría para más adelante, cuando pudiera necesitarlo para otros propósitos, como comprar una casa o realizar inversiones, y estuve de acuerdo con esa decisión. Después de graduarme, conseguí un trabajo en otro estado, pero mantuve un contacto cercano con mi familia, especialmente con Arthur y Alex. Pensaba que conocía todo sobre sus vidas, hasta que un día, camino al trabajo, vi algo que cambiaría nuestra realidad para siempre. Mi padre caminando con una mujer desconocida. Las alarmas se dispararon en mi mente inmediatamente. ¿Por qué estaba en mi ciudad sin haberme avisado? Algo no cuadraba. Lo llamé y vi cómo recibía mi llamada. Intenté mantener un tono casual mientras le preguntaba sobre sus actividades, pero me respondió con una mentira descarada, diciendo que estaba ocupado y que hablaría conmigo más tarde. La sospecha se convirtió en certeza. Estaba teniendo una aventura. Decidí seguirlos para confirmar mis temores. Los vi entrar en un hotel y tomé una habitación allí también. Logré identificar su número de habitación y, haciéndome pasar por personal de limpieza, conseguí que abriera la puerta. Su rostro palideció al verme. Sin ceremonias, me adentré en la habitación donde encontré a una mujer que jamás había visto. Con toda la calma que pude reunir, me senté en la cama y exigí una explicación. Intentó evadir la situación y desviar la responsabilidad, argumentando que no tenía derecho a inmiscuirme en sus asuntos personales. Le advertí que si no me explicaba la situación, llamaría a mamá inmediatamente. Eso pareció asustarlo lo suficiente para confesar: había mantenido una relación con esta mujer durante 10 años, describiéndola como el amor de su vida. Lo miré horrorizada, incapaz de comprender cómo podía traicionar a alguien tan excepcional como mamá. Cuando le pregunté por qué no se divorciaba si ya no amaba a mamá, respondió que no tenía el valor para hacerlo y que ella no tendría a dónde ir si la dejaba. Lo enfrenté directamente, llamándolo cobarde por engañar a mamá y asegurándole que se lo contaría todo. Entonces cambió su estrategia, alegando que después del nacimiento de los gemelos, su matrimonio se había convertido en una relación de compañeros de cuarto y que habían acordado una relación abierta. Le señalé que las relaciones abiertas no funcionan así, que no implican mantener una pareja estable durante una década a espaldas del cónyuge. Insistí en que no creía sus mentiras y que hablaría con mamá sin importar las consecuencias. Él seguía insistiendo en la historia de la relación abierta, pero se negaba a que llamara a mamá para confirmarlo, lo cual evidenciaba su falsedad. Nuestra discusión se intensificó y lo confronté diciéndole que estaba repitiendo exactamente lo que mi madre biológica le había hecho a él. Se defendió argumentando que las situaciones eran completamente diferentes y que lo entendería cuando fuera mayor. Le recordé que ya tenía 30 años y que podía ver claramente la situación. Intentó justificarse diciendo que su primera esposa era una infiel compulsiva que engañaba por placer, mientras que él estaba genuinamente enamorado, lo cual, según su lógica retorcida, justificaba sus acciones. Le respondí que si esas justificaciones le ayudaban a dormir por las noches, era su problema, pero que no me convencerían.
Cuando le confirmé que hablaría con mamá sin importar sus objeciones, recurrió a la fuerza física para impedir que me marchara y me amenazó con desheredarme si lo exponía ante mamá. Su amenaza me provocó una risa amarga. Le dije que nunca imaginé que caería tan bajo para protegerse y que podía quedarse con su dinero manchado. Además, le advertí que debido a su intento de chantaje, también involucraría a Arthur y Alex. Tienen 20 años, edad suficiente para conocer la verdad y formar sus propios juicios. Cuando vio que sus amenazas no funcionaban, intentó sobornarme ofreciéndome la propiedad total de su negocio, excluyendo a Arthur y Alex. Su comportamiento me dejó atónita. Le dejé claro que si pensaba que sacrificaría el futuro de mis hermanos por dinero, no me conocía en absoluto. También expresé mi gratitud porque fuera mamá quien me había criado y no él, dado su evidente falta de moral. Salí de la habitación llorando, sintiendo que mi mundo se derrumbaba bajo el peso de esta terrible verdad, pero sabía que debía actuar rápidamente antes de que él intentara manipular la situación a su favor con mamá. Inmediatamente reservé un vuelo a casa, solicité una semana de permiso en el trabajo y partí esa misma noche. Sabía que esta noticia no podía darse por teléfono. Necesitaba estar presente porque anticipaba que mamá se derrumbaría y con los gemelos en la universidad no podía dejarla sola. Cuando llegué al día siguiente, mamá me recibió con alegría, pensando que era una visita sorpresa. Me costó contener las lágrimas al ver su felicidad. Esta mujer había dedicado su vida entera a mi padre, y él la había traicionado de la manera más vil posible. Había estado viviendo una doble vida durante una década, mientras ella se dedicaba a ser una esposa ejemplar y una madre devota. Mi rabia era tal que si mi padre hubiera estado presente, temo que habría perdido el control. Me esforcé por mantener la compostura mientras preguntaba por el regreso de papá. Me informó que estaba en un viaje de una semana, pero que la había llamado la noche anterior para decir que volvería antes de lo previsto. Su alegría aumentó al pensar que podría vernos a ambos. No tenía idea de cómo iba a darle esta devastadora noticia. Sin embargo, como su hija y como mujer, sentía la responsabilidad moral de revelarle la verdad, sin importar las consecuencias. Sabía que perdería mi herencia y que mamá quedaría destrozada, pero el silencio no era una opción. Decidí esperar a que papá llegara para confrontar la situación. Cuando llegó esa noche y me vio, su rostro reflejó el pánico de quien sabe que lo inevitable se acerca. Por un breve instante sentí lástima por él, pero fue un sentimiento fugaz. Los reuní y procedí a contarle todo a mamá. No omití ningún detalle. El encuentro casual, su mentira cuando lo llamé, cómo lo seguí, su falsa historia sobre una relación abierta, todo. Como era de esperar, su primera reacción fue de shock y negación. Cuando papá intentó aprovechar su incredulidad para inventar excusas, ella lo interrumpió, y lo que siguió fue una discusión de una intensidad que nunca había presenciado. Mamá, quien siempre ha sido una persona tranquila y contenida, raramente alzando la voz o perdiendo la compostura, ese día liberó toda su furia acumulada. La discusión se prolongó por más de una hora, con gritos y acusaciones de ambas partes. Me mantuve en silencio, observando cómo se desmoronaba años de matrimonio. Era evidente que no había vuelta atrás. Mamá nunca ha sido alguien que perdone una infidelidad. Ella declaró su intención de divorciarse, expresando su deseo de hacerlo con dignidad por el bien de los hijos. Sin embargo, mi padre, mostrando una faceta que nunca había visto, se negó a aceptar su decisión y amenazó con llamar a Arthur y Alex para que la hicieran entrar en razón. Esa misma noche compró sus boletos y llegaron 2 días después. Esos 2 días fueron un infierno en casa. No me separé de mamá, mientras papá se trasladó a la habitación de huéspedes. El silencio entre ellos era absoluto, y yo me negué a dirigirle la palabra a papá. Cuando fue a recoger a los chicos al aeropuerto, no sé exactamente qué les dijo, pero cuando regresaron, era evidente que habían sido completamente manipulados. Tanto mamá como yo esperábamos que los gemelos, al conocer la verdad, se pusieran de su lado y condenaran el comportamiento de papá, pero ocurrió exactamente lo contrario. Para nuestra consternación, se alienaron con él, instando a mamá a superarlo y no destruir la familia. Era principalmente Alex quien verbalizaba estos argumentos,
pero Arthur mostraba su conformidad silenciosa. La expresión de satisfacción en el rostro de papá revelaba que había usado su arma más poderosa, el dinero. No pude contenerme y les pregunté directamente si papá había amenazado con retirar sus fondos universitarios. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Insistí en conocer la verdad, pero se mantuvieron herméticos. Les ofrecí mi ayuda para conseguir préstamos estudiantiles, asegurándoles que los apoyaría en su pago, intentando demostrarles que no tenían que someterse a este chantaje emocional por miedo a perder su educación, pero persistieron en su postura, repitiendo los mismos argumentos que papá había usado. El dolor en el rostro de mamá era insoportable de presenciar. Sabía que esto la devastaba profundamente, especialmente porque ella los había educado con valores más elevados que esto. Papá había encontrado mi punto débil al intentar manipularme con dinero, consciente de mi independencia financiera, pero había encontrado el talón de Aquiles perfecto en Arthur y Alex. Su poder para cortar su apoyo financiero, en cualquier momento, le daba un control absoluto sobre ellos. Me revuelve el estómago estar genéticamente relacionada con alguien capaz de tal manipulación. Cuando mamá les preguntó directamente si realmente creían que debería permanecer en un matrimonio con un infiel, su respuesta afirmativa la dejó helada. Con dignidad, les informó que lamentaba su postura, pero que procedería con el divorcio independientemente de su apoyo. Inmediatamente me puse de su lado, asegurándole mi respaldo incondicional. Papá envió a los gemelos a su habitación y con un tono condescendiente que revelaba su total falta de vergüenza, le pidió a mamá que reconsiderara su decisión, advirtiéndole que la responsabilidad de destruir la familia recaería completamente sobre ella. Con una fortaleza admirable, respondió que estaba dispuesta a cargar con esa culpa, pero que no continuaría casada con un infiel. Esa declaración puso fin a la discusión, y papá se retiró furioso. Ahora he regresado a mi trabajo, pero mantengo contacto constante con mamá. La incertidumbre sobre el futuro es abrumadora, y me destroza no poder estar físicamente presente para apoyarla durante esta crisis, pero tengo obligaciones laborales que debo cumplir. Mi mayor esperanza es que mis hermanos recapaciten y encuentren el valor para hacer lo correcto, en lugar de permitir que el miedo a perder su seguridad financiera los mantenga sometidos a esta tiranía descarada. Comprendo que están en una posición extremadamente difícil, pero desearía que encontraran la fuerza para enfrentarse a esta manipulación y apoyar a la mujer que los ha amado incondicionalmente y que ahora los necesita más que nunca. Actualización 1. La situación ha dado un giro dramático. Mamá procedió con la demanda de divorcio, intentando inicialmente mantener un proceso civilizado. Sin embargo, la verdadera naturaleza de mi padre se reveló cuando descubrimos que ya había ejecutado su amenaza de desheredarme. En un intento desesperado por mantener control sobre la situación, le reveló a mamá que yo perdería todo derecho a mi fondo universitario y a cualquier parte de la fortuna familiar si ella continuaba con el divorcio. Era evidente que esta era su última carta de negociación, usando el profundo amor maternal de mamá como arma contra ella. Conociendo el inmenso amor que mamá siente por mí, calculó que ella no podría soportar ver mi futuro comprometido. Desafortunadamente para él, subestimó gravemente tanto mi independencia financiera como mi integridad moral. Mamá me llamó destrozada. Entre lágrimas me confesó que estaba considerando abandonar el proceso de divorcio debido a las amenazas sobre mi herencia. Me partió el alma ver cómo, incluso en medio de su propio sufrimiento, su principal preocupación seguía siendo mi bienestar. La tranquilicé inmediatamente, insistiéndole que procediera con el divorcio sin preocuparse por mí. Le aseguré que mi carrera profesional me permitía mantenerme cómodamente por mis propios medios y que no tenía ningún interés en el dinero manchado de mi padre. Se derrumbó en ese momento, agradeciéndome entre sollozos por mi apoyo incondicional, y yo reafirmé mi promesa de permanecer a su lado sin importar las circunstancias. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. El abogado que mamá contrató ha resultado ser un estratega brillante y ha puesto a mi padre en una posición imposible. Aunque inicialmente mamá se mostró reservada sobre los detalles legales del proceso, todo salió a la luz cuando mi padre me llamó ayer, completamente fuera de sí. Me gritó acusaciones, culpándome de apoyar a mamá en su supuesta misión de arruinarlo, y llegó al punto de declararme indigna de ser su hija si permitía que esto continuara. Confundida por su arrebato,
Contacté a mamá inmediatamente. Para mi sorpresa, la encontré de un humor sorprendentemente optimista. Se había mudado temporalmente con una amiga y fue entonces cuando me reveló los detalles más jugosos del caso. No pude contener la risa al escuchar cómo la justicia poética estaba actuando. El karma había regresado para cobrarle a mi padre todas sus acciones y ahora se encontraba atrapado en una red de su propia fabricación. Esta es la perfecta demostración de cómo la arrogancia puede hacer que una persona se sienta intocable, nublando su juicio y desconectándolo de la realidad. Y vaya que su caída ha sido estrepitosa. Resulta que, en los primeros años de su matrimonio, cuando el negocio de mi padre apenas comenzaba, mamá había vendido todas sus joyas familiares y su herencia personal para financiar el emprendimiento. Este era un detalle que ninguno de nosotros conocía. Mamá nunca había sentido la necesidad de mencionar estos asuntos financieros, explicando que había realizado esta inversión porque confiaba plenamente en mi padre y deseaba apoyarlo en la construcción de su carrera. Jamás imaginó que el hombre en quien depositó tanta confianza terminaría traicionándola de una manera tan vil. Cuando esta información llegó a manos de su abogado, la situación dio un vuelco dramático. Basándose en esta inversión inicial, mamá ha reclamado legalmente el 50% de la propiedad del negocio. La belleza de esta situación radica en que la naturaleza del negocio hace imposible su operación en sociedad. Lamento no poder proporcionar más detalles para mantener el anonimato. El abogado de mamá ha presentado un ultimátum simple pero devastador. Mi padre deberá comprar la mitad de mamá o verse forzado a operar el negocio en una sociedad prácticamente inviable. Mi padre se encuentra ahora en una posición verdaderamente desesperada. Esto explica su pánico cuando lo descubrí y amenacé con exponer su infidelidad. Sabía que si mamá se enteraba y procedía con el divorcio, su imperio empresarial estaría en riesgo debido a la inversión inicial de ella. Ahora está intentando desesperadamente reconciliarse, pero mamá, comprensiblemente, no tiene el menor interés en negociar. Las indicaciones preliminares sugieren que el juez está fuertemente inclinado a favor de su posición. La historia de amor de mi padre con su amante ha resultado tener un precio astronómico. No solo ha perdido a su familia, sino que ahora también enfrenta la posible pérdida de su imperio empresarial. Y francamente, no podría estar más satisfecha con este resultado. Los hombres que explotan la confianza de sus esposas y las dan por sentado merecen enfrentar consecuencias como estas, o incluso peores. Actualización 2. El proceso de divorcio ha concluido finalmente. Mamá ha recuperado su libertad y, más importante aún, ha obtenido legalmente la mitad de todo el patrimonio de papá. La reacción de mi padre ha sido predeciblemente dramática. No ha dejado de quejarse y lamentarse con cualquiera que esté dispuesto a escucharlo, aunque ese círculo se reduce rápidamente, ya que la gente está hartándose de sus incesantes lamentos. Pero lo más irónico de toda esta situación es que su supuesto amor verdadero, la mujer por la que arriesgó y perdió todo, su amante de más de una década, lo ha abandonado. El momento exacto en que se enteró de la reducción de su patrimonio fue el mismo instante en que decidió desaparecer de su vida. En esencia, mi padre sacrificó a su familia, su fortuna y su reputación por una mujer que solo estaba interesada en los beneficios de ser la amante de un hombre adinerado. Una vez que ese atractivo financiero se desvaneció, ella también lo hizo. La justicia poética no podría ser más perfecta. Tras la finalización del divorcio, tomé una decisión definitiva. Le envié un mensaje de texto declarándolo muerto para mí y prohibiéndole cualquier contacto futuro. Lo bloqueé inmediatamente en todos los medios posibles y he cortado completamente cualquier conexión con él. Por lo que a mí respecta, puede pasar el resto de su vida reflexionando sobre las consecuencias de su deplorable moral. Pero aquí viene el giro más fascinante de toda esta saga. Mamá, en un acto de amor y justicia, ha decidido dejarme en su testamento la totalidad de su parte de la propiedad y bienes. Tomó esta decisión sabiendo que mi padre me había desheredado completamente y que había comprado la lealtad de Arthur y Alex mediante la manipulación financiera. Su preocupación porque yo no quedara desamparada la llevó a hacer esta declaración pública sobre su decisión de legarme todo a mí. Cuando esta noticia llegó a oídos de Alex, recibí una llamada exigiendo que compartiera mi futura herencia con ellos, argumentando el sagrado vínculo familiar y la obligación de cuidarnos mutuamente.
La ironía de su argumento no pasó desapercibida. Les recordé que mamá también era su familia, pero curiosamente, este sentimiento de lealtad familiar brilló por su ausencia cuando ella estaba destrozada, suplicando por su apoyo. Ante este recordatorio, quedaron momentáneamente sin palabras, pero persistieron en su demanda de que compartiera la herencia con ellos. Los acusé de comportarse como niños privilegiados y consentidos, recordándoles que, aunque entendía la presión financiera que papá ejercía sobre ellos, esto no justificaba su falta de decencia humana básica. Fue entonces cuando Arthur pronunció palabras que quedarán grabadas en mi memoria para siempre. Declaró que, al no ser yo la hija biológica de mamá, no tenía ningún derecho legítimo a ese dinero, insistiendo en que solo ellos constituían la verdadera familia de mamá. Cuando busqué la opinión de Alex al respecto, confirmó compartir la misma perspectiva que su hermano. Nunca esperé un golpe tan bajo de su parte. Aunque soy consciente de que hablaron desde la ira y probablemente no lo decían en serio, el daño está hecho. Sus palabras fueron deliberadamente hirientes y mezquinas, y no me veo capaz de perdonar semejante crueldad. Les respondí con una pregunta que expuso toda su hipocresía. Si ellos eran la verdadera familia de mamá, ¿por qué fui yo la única que permaneció a su lado cuando más necesitaba apoyo? ¿Por qué guardaron silencio entonces? Les dejé claro que si yo no era considerada familia real, entonces no tenían ningún derecho a contactarme para mendigar parte de la herencia. Terminé la llamada y procedí a bloquearlos también. Soy consciente de su juventud, pero a los 20 años uno debería haber desarrollado cierta sensibilidad emocional y empatía. Aunque presiento que eventualmente encontraré el camino hacia el perdón, en este momento me resulta imposible mantener cualquier tipo de comunicación con ellos. El dolor que me han causado es demasiado profundo. Quizás con el tiempo las heridas sanarán y podremos reconstruir nuestra relación, pero por ahora necesito distancia, paz mental y estabilidad emocional para poder concentrarme en lo que verdaderamente importa: cuidar y apoyar a mamá. Ella ha demostrado una fortaleza extraordinaria durante toda esta prueba, y ahora es mi turno de retribuir todo el amor y cuidado que me ha brindado desde que era una niña.